Hola corazones, bienvenidos, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Sagitario, a tu lectura semanal. Vamos a ir comenzando, Sagitario, como siempre, con el trabajo, y ya sabéis que en lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Vamos a ver cómo están las energías, Sagitario, a nivel laboral. Sagitario, ¿quieres una consulta gratuita conmigo? Pues tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Sagitario, los martes de cada semana ya sabéis que publico en mis redes sociales los ganadores de la consulta. Sagitario, que sí estáis trabajando. Mira, Sagitario, yo te voy a decir, no te dejes llevar por nadie, ni de nadie, ni de lo que supuestamente estás viendo. Así dicen las cartas. Sagitario, porque dicen las cartas que se avecina un cambio y un triunfo para ti dentro del trabajo que tú estás, ¿vale? Entonces, Sagitario dice que las especulaciones y lo que tú crees que ves, dice, te están desanimando un poco, y dice, verás con más claridad en 3-4 semanas aproximadamente esa posibilidad, esa puerta que a ti te abren dentro del trabajo hacia el triunfo. O sea que son cambios positivos. Bien. Sagitario, que estáis pensando cambiar de trabajo porque no todos vais a estar en la misma situación, dice, vas a tener en 3 semanas la oportunidad de cambio, también lo dicen las cartas. Lo que estáis, aquí dicen las cartas también mucho, que hay algunos de vosotros que estáis como de baja en el trabajo, pero yo no veo que os incorporéis a este mismo trabajo que estabais, yo veo que os incorporáis a otro trabajo, ¿bien? Sagitario, que no estáis trabajando. Bien, Sagitario, en este caso te diría, yo no estoy viendo a día de hoy una firma de contrato, Sagitario. Yo lo que veo aquí, los que no estáis trabajando, que os estáis llenando la cabeza de una fantasía, una persona os está llenando la cabeza de una fantasía, ¿bien? Y aquí hay que poner los pies en la tierra, así lo dicen las cartas. No es tanto el triunfo que te va a vender o que te está vendiendo esta persona, ¿bien? Así que aquí prestar atención. Sagitario, que tenéis un negocio. Mira, Sagitario, dentro de 4 semanas, 3-4 semanas aproximadamente, tú vas a hacer cambios muy importantes, o va a haber cambios muy importantes relacionados con tu negocio, Sagitario. Aquí dicen las cartas que hay una amenaza relacionada con una amenaza en tu negocio, hay un miedo por tu parte a que algo salga mal. Sí, a día de hoy existe ese miedo, pero aquí dicen las cartas que con unos cambios que tú vas a hacer, bien, de cara a futuro, no vas a tener, no vas a sentirte así, ¿vale? O sea que esos cambios son necesarios para asegurarte algo dentro de tu negocio, ¿bien? Vamos a seguimos, mi queridísimo Sagitario, con tu economía. Vamos a ver, Sagitario, y tu economía. Bueno, mi queridísimo Sagitario, respecto a tu economía, dicen unas cartas que hay algo a día de hoy, Sagitario, que está asegurado. Aunque más adelante tú tomes decisiones respecto a tu economía, hacer algunos cambios o algo por el estilo, pero a día de hoy hay algo que está asegurado. Todos los Sagitarios que estéis esperando una calma económica realmente viene en el mes de septiembre, es cuando tú realmente comienzas a ver esa tranquilidad económica en lo que es en tu vida. Sagitario, respecto a tu economía, dice, si algunos de vosotros tenéis que tomar alguna decisión relacionada con una vivienda, dice, tienes que aceptar también cierta pérdida, así lo dicen las cartas, Vamos a seguimos, mi queridísimo Sagitario. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Sagitario que estáis solteros. Vamos a ver, Sagitario, que estáis solteritos. Hay que dejar fluir algo, Sagitario. Hay que dejar pasar, fluir, que las cosas pasen, que te purifiques. Y te digo que tienes que dejar que todo fluya, porque aquí dicen las cartas que hay una persona aquí que llega a tu vida. Dice que cuando esta persona llega a tu vida, tú tienes que dejar atrás, Sagitario,
todo lo que tenga que ver con la frustración, ¿no? Y aquí me refiero a una meta, entre comillas, que tú tenías o que tienes respecto a alguien. ¿Bien? Entonces esto, cuando llega esta persona, te invita a dejar esto atrás. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Sagitario, que estáis solteros. Dicen las cartas que muchos de vosotros estáis como muy empeñados o habéis estado muy empeñados con alguien, pero dicen las cartas que esto ya os tenéis que dar cuenta que hay cosas que no pueden ser, ¿vale? Entonces vamos a centrarnos de cara a futuro, lo que dice el futuro en tus cartas. Lo que habla es de una persona, Sagitario, que puede ser un poquito mayor que tú, ¿bien? Una persona que pienso, por lo que estoy viendo, que es una persona con la cual tú has podido hablar en algún momento, pero no te puedo decir que tú con esta persona hayas tenido algún tipo de atracción en su momento ni nada por el estilo, ¿eh? Entonces las cartas hablan como de un reencuentro, bien, pero con una persona que realmente vosotros no tuvisteis nada, bien. Hay algo en común que tenéis, dicen las cartas, esto puede tener, podéis tener algo en común relacionado con trabajo, con algo que hacéis habitualmente, ¿bien? Sagitario, solteros, ¿esta persona sería importante en tu vida? Podría ser importante en tu vida, pero dice que tú en un tiempo, o ambas partes, en un tiempo vais a estar o vais a mantener esto como en la clandestinidad. En el caso de que muchos de vosotros esto lo paréis, en su momento dicen las cartas que el destino os volverá a reunir. Y esto sale clarísimamente, ¿vale? O sea, los que paréis esto, habrá de nuevo un reencuentro más tarde. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Sagitario, que estáis solteros. Sagitario, que estáis solteros. Aquí dicen las cartas, dice, olvídate de todo lo que tú hayas vivido en el pasado. Dice, aquí no se trata de conformarse. Es que no se trata de eso, se trata de fluir. Lo que te decían las cartas en un principio. ¿Qué dicen las cartas? Que tú tienes un pensamiento, o esto a lo mejor lo haces inconscientemente, ¿no? De no aceptar una derrota, ¿no? Y esto cada uno lo tiene que aplicar a su historia. Pero aquí dicen las cartas, es que no es ninguna derrota. No es el conformarse en sí, no es el he perdido algo. Pero ¿alguna vez has tenido esto? Esta es la pregunta que tú te tienes que hacer, ¿eh, Sagitario? Entonces, por eso decían las cartas en un principio que había que dejar fluir algo, había que dejar ya pasar lo que el destino tiene preparado para ti. Y esta persona, precisamente, como decían las cartas, si tú paras esto, esta persona, el destino hará que tú te reúnas de nuevo en un futuro con esta persona. Así lo dicen las cartas. Lo que pasa que tú a esta persona no la quieres ver o no la querrás ver como pareja. No la querrás ver como pareja en un principio, o sea, te costará ver a esta persona como pareja, ¿bien? Pero es una persona con unos sentimientos muy buenos y va a tener unos sentimientos muy fuertes hacia ti, ¿bien? Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Sagitario, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Sagitario que estáis casados, los que estáis en convivencia, y los que estáis de novios. Vamos a ver. Casados, en convivencia y novios. Igual alguno de los dos necesita un poquito de oxígeno, ¿no? Así lo dicen las cartas.
aquí hay un acto de egoísmo por parte de uno de vosotros. Lo que pasa es que a lo mejor no nos damos cuenta que lo estamos haciendo mal, ¿bien? Que puede ser que no nos estemos dando cuenta de que esto lo estamos haciendo mal, o tu Sagitario o tu pareja Sagitario. Entonces, para el triunfo de uno es necesario que el otro esté triunfo emocional, es necesario que el otro no se mueva mucho, que no tenga mucha libertad, que esté a la disposición de. Y esto puede ser que se esté haciendo inconscientemente, ¿vale? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Sagitario, casados, en convivencia y novios. ¿Qué es lo que queremos evitar en la relación? Así dicen las cartas. Dice, uno de los dos tiene mucho miedo a algo y quiere evitar algo en lo que es la relación, ¿eh? Sagitario, así lo dicen las cartas. Pero aquí dicen las cartas, ¿qué es verdaderamente lo que se quiere evitar? ¿Qué es lo que se quiere evitar? Porque aquí dice, hay un miedo a un engaño, perder la persona. Bueno, es que esto en las relaciones se puede tener ese miedo, claro que se puede tener ese miedo, pero si vives pensando en ese miedo, asfixias a la otra parte, la otra parte no vive realmente, ¿no? Y podría ser que esto precisamente es lo que está ocurriendo. Entonces aquí también dicen las cartas para otros de vosotros, Sagitario, que hay que el pasado quiere retomar comunicaciones o algo por el estilo, ¿vale? Esto sale como de cara a futuro, que esto pasaría de cara a futuro, un pasado que quiere retomar comunicaciones, pero aquí dicen las cartas que aquí no se puede hacer mucho, ¿vale? No se puede hacer mucho, ni se puede evitar, ni va a pasar nada. O sea, dicen las cartas que esto es inevitable de que pase, pero es que tampoco va a suceder nada entre ese pasado y, o sea, esa puerta no está abierta y la persona con la cual estamos, ¿vale? Esto yo quiero que lo tengáis muy claro. Entonces, Sagitario dice que las cartas que hay sentimientos entre vosotros, hay unos buenos sentimientos, pero estos buenos sentimientos se podrían ver enturbiados por la manera de actuar, ¿vale? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Sagitario. Casados, en convivencia y novios. Aquí también dicen las cartas que uno de los dos está pensando, está planificando de cara a futuro, digamos, una mayor estabilidad para vosotros, ¿no? Dice que lo que está planificando uno de los dos es algo muy positivo, ¿no? Pero, claro, hay una parte planifica de cara a futuro, y la otra parte quiere tener un control de algo porque considera que si la pareja tiene ese control, tú fíjate la manera de pensar, pues pierde, ¿no? O sea, no sé si me estoy explicando. La parte que necesita oxígeno está en su mente, el planificar, está planificando de cara a futuro cambios y cosas para tener una mayor estabilidad en la relación, etc, etc. Y la parte que tiene miedos y asfixia, dice, hay un excesivo control por miedo a la pérdida, por miedo a perder a esta persona. Entonces, no le gusta que la pareja tenga esas iniciativas. No le gusta. No, le genera miedo.
¿Me entiendes? Le genera miedo realmente. O sea, no es que no le guste, es que le genera miedo. O sea, como que tiene que llevar la voz cantante y como que tiene que llevar el control de la relación. No sé si me estoy explicando, que seguro que sí. Bien. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Sagitario. Casados, en convivencia y novios. Uno de los dos acaba de tener o va a tener respuestas muy positivas sobre preguntas que te has hecho durante mucho tiempo. El carácter. Voy a hacer hincapié en el carácter, Sagitario, o tú, o el carácter de la pareja. Mira lo que dicen las cartas, Sagitario. El carácter de uno de los dos puede llevar en un futuro a la pareja a tomar o a estar preparado para coger otros caminos o para volar o para ser más independiente, súper independiente, dicen las cartas que sí. Que tienes una buena relación y aquí lo que dicen, no pongas en duda a tu pareja, así lo dicen las cartas. No le quites esa seguridad a la pareja. Eso es muy importante. Cada uno que lo aplique a su historia. Sé que me habéis entendido. Igual os he liado un poquito, pero yo sé que muchos de vosotros me habéis entendido. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Sagitario, con tu mensaje especial del amor. Sagitario, y tu mensaje especial del amor te dice: es momento de sacar lo que piensas, es momento de dejar atrás todo lo que a ti te sugiera una amenaza en tu vida, en tu estabilidad, en tus sentimientos. Dicen las cartas, corta con eso. Corta con eso, párate a pensar. Si lo dicen, piensa, Sagitario. Y esto cada uno lo tiene que aplicar a su historia, ¿eh? Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, Sagitario, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Vamos a ver, Sagitario, y tu salud. Mala circulación, Mala circulación es lo que más está saliendo. Dice, estás teniendo últimamente unos síntomas, Sagitario. Dice que realmente tienen que ver con tu mala circulación. Y esto es lo que tú tienes que prestarle atención. Vamos a seguir, Sagitario, con tu mensaje general. Sagitario, y tu mensaje general te dice: Sagitario, es momento de reflexionar sobre ti mismo, sobre tu entorno y sobre todo sobre tu entorno social. Así lo dicen las cartas. Dice: ¿qué acciones estás haciendo que te obstaculizan o que te hacen sentir mal en este aspecto? ¿Bien? Vamos a seguir, Sagitario, con un número que te voy a dar, el número 16 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Sagitario, como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Que te mando un besito fuerte. Nos vemos en el próximo vídeo.